Saludos a todas las personas que nos sintonizan a través de las plataformas de El Periódico El Vocero. Mi nombre es Istra Pacheco y les doy la más cordial bienvenida a una nueva edición de Debate Sin Filtro. Me acompañan en el día de hoy el representante del Partido Nuevo Progresista, José Charbonnier. Eddie, discúlpeme. Eddie Charbonnier. Buenas tardes. Bienvenido a esta edición. Y me acompaña también Jorge Colbert. Vamos a empezar de inmediato. Tenemos muchos temas. Como ustedes saben, estamos a menos de un año para las elecciones generales. Las primarias son el 2 de junio. El cierre de candidaturas será el 2 de enero, así es que hay muchos temas por discutir. Hace apenas unos minutos, el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, dijo que se iba a condicionar la candidatura del candidato, del candidato a la alcaldía de Ponce, Luis Irizarry Pavón, que está suspendido por la oficina del panel del fiscal especial independiente de su puesto como alcalde de Ponce. Y entonces el partido ha decidido que va a condicionar una futura candidatura suya, dependiendo de lo que pase el 23 de enero, que es la vista preliminar en su caso. Él enfrenta acusaciones por un alegado esquema de supuestamente pedirle dinero a empleados suyos para pagar un préstamo que usó en parte para su campaña política. Esto deja muchas interrogantes en términos de lo que establece el Código Legal. Me gustaría que me hablaran qué les parece esta condición que se le impone al candidato, alcalde, al doctor Irizarry Pavón, y un problema que quizás se le plantea en algún momento al Partido Nuevo Progresista, y es que vas a tener personas con una sombra quizás de acusaciones de corrupción en tu papeleta. O sea, ¿usted quiere empezar? No tengo problema. Mira, el primero tiene la parte legal por un lado y la parte moral y política por otro. Claro. Entonces, pasando por la política, yo no creo que ningún mucho mejor candidato, y en el caso de Ponce, aunque a mí me conviene esa, hay 3 escaños legislativos. Si el alcalde de Ponce no hace un buen papel, el PNP podemos recuperar esos 3 escaños. Así que él, con esa decisión, está arriesgando su partido, no tan solo la alcaldía, sino las 2 sillas del Senado y la Cámara, que tienen 3 sillas en la Cámara. ¿Usted entiende que esto afectaría entonces esas posibilidades? Absolutamente, porque tienes el reloj corriendo. Y de nuevo, si en el pasado, y el PNP lo ha hecho, nosotros hemos expulsado legisladores por meras investigaciones en el pasado, pero con el tiempo corriendo en año electoral no veo prudente que un presidente de un partido certifique a una persona que formalmente, esto no es que hay un rumor o que hicieron un allanamiento en la alcaldía, es que tienes una acusación ya, y tienes un caso que aparenta de sus propios empleados. Él dice que es político, pero quien lo está acusando son los propios empleados de su confianza. Así que es un asunto que tiene el partido que atender, pero el agravante es que estás corriendo contra los términos del Código Electoral. Colbert. Bueno, a mí me parece que es una decisión bien complicada, que tiene alto riesgo, y me explico. Es entendible que en el caso particular del alcalde de Ponce, en la fase en que está su caso, que ya pasó de la primera etapa, que es la regla 6, ahora va a una vista preliminar para determinar si va a juicio o no. Y eso indudablemente crea un conflicto, porque va a ocurrir la vista luego del cierre de candidatura. Así que un poco lo que trata de hacer el presidente, presumo, y un poco lo habíamos anticipado en un programa anterior, era dar algún tipo de certificación condicionada, esperar a esa otra etapa que ya es mucho más adelantada, y ya entonces expone al candidato y al partido a un juicio formal. El problema es con esto es que eso no obliga a que otros ciudadanos, otros posibles aspirantes, radiquen una candidatura. Y no solamente que radiquen una candidatura para el alcalde, porque entiendo que como esta parte del acuerdo del presidente, el secretario, el representante Tito Furquet y el alcalde, correcto, es que cada cual va a radicar a sus posiciones, y que si hay un cambio de escenario,
presumo que lo que dio a entender es que Tito Fulquet se movería a la alcaldía. Eso es permisible bajo el Código Electoral. Y lo otro es lo siguiente, que es que un aspirante, que es en la etapa donde estamos, no son todavía candidatos son después de la primaria, bajo el Código, no tiene posesión de la candidatura. Por consiguiente, cualquier ciudadano que radique hoy, mañana, de aquí al día 2 hasta el mediodía, incluyendo la alcaldía, digamos, X personas radicó y resulta finalmente que busca sus endosos, cumple con los requisitos hasta la fecha que establece el código, y el 23 de enero el alcalde tiene que desistir porque hay una suspensión o una determinación de causa para juicio, que eso es parte del acuerdo. El candidato que radicó y se certificó lo tienen que certificar. Es automático porque la ley... Exacto, no habría la primaria porque el candidato o candidata que radique, la ley, el código va a poner encima de cualquier acuerdo entre candidatos y el partido. Por lo tanto, X personas radicó la candidatura de la alcaldía de Ponce de aquí al día 2, empezó a buscar sus endosos, y si el alcalde se le pospone la vista o hay determinación de causa, él ya dice en parte del acuerdo que va a retirar su candidatura. Por lo tanto, el partido no puede empezar a mover fichas si un candidato radicó. Por lo tanto, tiene que certificar el candidato que está. Ese es el... a Fulquet. Exacto, porque si Fulquet radica para la Cámara igual su escaño, si alguien radica contra él en primaria y él sale para buscar la alcaldía, o sea, la alcaldía tendría que ser antes del día 2, o sea, no puede esperar el día 2 para entonces querer radicar a la alcaldía, ya no. Por lo tanto, probablemente en un paso mal dado podrían ambos perder sus posiciones. Por lo tanto, es arriesgado. Yo anticipo que es altamente probable que alguna persona radique para la alcaldía. Yo creo que es... ¿Quién suena, por ejemplo? Está sonando la vicealcaldesa, está sonando un ex candidato, Rafi Saya, que corrió ya anteriormente. Hay varios que se han mencionado, porque la realidad es que es altamente probable que esa vista del 23 de enero o se pueda suspender o determine causa. Claro, si no hay causa, pues se quedaría como candidato si es que nadie más radica, pero es que si alguien radica tendría que ir como quiera a primaria. El otro elemento es que, ¿sabe? Ante esta realidad es altamente probable que en esa vista preliminar el panel del FEI va a llevar una batería de fiscales, o simplemente con una petición de posposición queda fuera de la candidatura. O sea, es un acuerdo entre candidatos, yo lo puedo entender, pero muy vulnerable a determinados factores, por un poco tratar de decir lo que sea el representante, de ver cómo tú acomodas una realidad política que es complicada para el Partido Popular y que en otras circunstancias simplemente que radicó y se acabó. Tenemos también, va a ser súper interesante lo que ocurra ahí definitivamente, ustedes pendientes a las plataformas del vocero donde les informaremos el desarrollo de esto. En estos días también el presidente del Partido Popular, al oficializar su aspiración como candidato a la gobernación por el PPD, hace un tipo de ataque, se podría llamar, a Juan Zaragoza, al senador Juan Zaragoza, que ya también oficializó su candidatura, su aspiración a la candidatura a la gobernación. Entonces Zaragoza responde diciendo, bueno, Jesús Manuel de un lado dice que hace falta alguien más que hable de números, mientras que Zaragoza responde que no va a responder, valga la redundancia, a ataques personales. ¿Cómo pintan hasta ahora esta primaria? ¿Cómo la ven ustedes? Pues no hay privilegio para Colbert, que escribió un tuit. Yo pienso, mira, ambos candidatos son excelentes aspirantes y funcionarios. Y cada cual tiene sus virtudes y sus áreas que tienen que fortalecer. Jesús Manuel Ortiz, evidentemente, y lo he planteado en muchas de las columnas en el vocero y en los análisis que hemos hecho, tiene que demostrar que tiene la capacidad, las herramientas para gobernar un país. No es lo mismo ser representante de la Cámara por acumulación que gobernar un país que tiene un presupuesto consolidado de casi 30 mil millones de dólares. Eso es número uno. Número dos, el caso de Juan Zaragoza tiene que demostrar que sí tiene la experiencia, tiene el conocimiento, pero tiene que demostrar que tenga estructura política, que es la pieza del rompecabezas que él ha estado trabajando. Y como escribí en una columna hace unas cuantas semanas, esto es una primaria, yo la llamé Juventud versus Experiencia. Y no es malo, es bueno. Lo que yo pienso que es malo y es equivocado es el ataque, tratar de utilizar
lo que es la fortaleza de uno para tratar de minimizarlo con palabras que tienen carga, que son palabras hirientes. No es lo mismo tú decir a una persona que es joven, que tiene ímpetu, a decirle que no sabe absolutamente nada de nada. O no es lo mismo decir, porque es muy joven, o no es lo mismo decirle a una persona que tiene una experiencia en el gobierno, que porque fue secretario de Hacienda, decir que lo único que sabe es de números. Porque no es cierto, o que no tiene, o como dijo, que no tiene sangre caliente en las venas. Eso es una expresión totalmente innecesaria del presidente del Partido Popular, que se supone que es el primero que ponga la norma. Innecesaria en el ataque, lo hizo 2 veces, lo hizo en el video y lo hizo en el mensaje. Me llamó la atención negativamente esta cosa de insistir en que esto quieren convertir la primaria en un choque generacional. Eso es malo, y malo para él, porque quienes votan en primaria son la gente usualmente que llevan más años dentro del Partido Popular. Así que no sé quién lo está asesorando, no sé quién escribió el discurso, pero evidentemente anda medio despistado, porque es que no hay forma de que tú vayas a una primaria de Popular atacando a gente que lleva muchos años, porque la inmensa mayoría de la estructura del Partido Popular son gente que llevan 20, 30 años en las estructuras. Y además que Zaragoza, igual que Jesús Manuel, tienen grandes virtudes, aportan cada cual en su medida, y utilizar referencias indirectas de atacar o de menospreciar a una persona puede tener un efecto totalmente adverso, que es que los populares entonces castiguen a quien hace ese tipo de señalamiento. Y si recordamos la primaria de Charlie Delgado, Carmen Yulín y Eduardo Batia, Charlie Delgado se despegó y ganó contundentemente cuando empezaron los ataques negativos contra él. Y esa es la lección, y el que no lo quiera aprender, bueno, pues se repetirá la historia. Pero más que eso, es muy interesante lo que dice Colbert, pero yo añado también el asunto, yo que llamo la falsa humildad o la hipocresía. Si usted va a escoger como personaje político ser un político, ¿verdad?, digamos, de línea agresiva, pues sostenga sus puntos. A mí no solo, yo creo que coincido que están de más los comentarios, es que después los niegue. Cuando se te entrevista, yo no dije eso. La única persona aquí que CPA de todos los candidatos de la gobernación es Juan Zaragoza. Así que no diga que no digo lo que digo. Y no segundo, mencionado por nombre, y si habla de lo que habló de la sangre caliente, está hablando porque Zaragoza es una persona pausada, lo sabemos. No son los demás candidatos de otros partidos. Y encima de eso, si tú dices que tú eres el candidato sólido de una papeleta, tú no atacas al candidato que tú dices que es el candidato débil. Tú lo ignoras o lo incluyes, pero no lo atacas, por eso estás diciendo entonces que ese candidato tiene algo que tú no tienes. O es bueno. Pero eso es un asunto que ellos tienen que bregar allá. Lo que quiere proyectar de unidad no lo está haciendo. Y creo que políticamente, y Colbert tiene razón, hay un refrán que yo escuché en la calle, es verdad, cuando tú aprietas la pasta y sacas lo que está dentro, después meterlo para atrás, no es fácil. Eso aplica al lado mío también. Tú puedes hablar todo lo que tú quieras en una entrevista y en un debate, pero cuando tú ganas, no el que pierde, el que gana es el que tiene el deber de buscar el que le ganaste. Y después va a ser más difícil cuando yo ofendí a alguien o le pisaste el callo a alguien, yo fui el que dije esto, después tengo que buscarte para atrás. No es fácil. Y en el panorama político que tenemos ahora, que no son los 80 ni los 70, las elecciones se ganan por poco margen. Yo no creo que tú puedes darte el lujo de estar pisando callos para después perder el punto. Pero eso es un asunto que él y sus asesores entenderán, y si él cree que es lo correcto, es un asunto de él y su partido. Así mismo. Un buen comentario. Sí. Y es que si la debilidad, o la área que tiene que fortalecer Jesús Manuel es que es muy, o que plantean que es muy joven, o que no tiene experiencia, o el reto, si no tiene la madurez, cuando hace este tipo de cosas, lo que hace es que resalta el argumento contra sí mismo. Porque nadie, o sea, en un discurso cuando tú dices que una persona que tiene que ser sensible es porque le estás diciendo que es insensible. Una persona que te dice que tiene que ser un ser humano que tenga sangre caliente, que tú estás diciendo que es una máquina, que es o sea, y cuando tú dices que no basta con saber de números, bueno, cuidado, porque por no saber de números que nos fuimos a quiebra también. Así que yo creo que esa es una ruta equivocada. No es la primera vez que lo ha hecho. Esta es la tercera ocasión. Y de hecho es la tercera ocasión en que demuestra en ciertas instancias ser impulsivo. Y esa es precisamente una de las herramientas o de los planteamientos que se ha cuestionado. Si es muy joven, es muy impulsivo. Y yo creo que él debe de recapacitar, mirar su equipo de campaña que tiene a su alrededor, reajustar su campaña. Esa no es la ruta que lo va a ayudar a ganar. Y pienso que Juan Zaragoza, cuando dice no voy a entrar en esa dinámica, lo que hizo fue precisamente resaltar la distancia y capitalizó políticamente, en esa respuesta que dio. Pero mi sugerencia es que reflexionen y a que mejore. Hay tiempo para hacer los ajustes correspondientes, pero por esa ruta de ataques indirectos, ¿a quién más se iba a referir? Claro. La Junta de Control Fiscal no tiene la papeleta. Y después lo niega. Porque si usted lo dijo, sosténgalo. Si ese es el personaje que usted va a adoptar, pues sosténgalo y diga, yo lo dije, pero después no es que si no, yo no dije eso. Porque eso te hace quedar más feo todavía para la foto. Entonces, no es la primera vez que lo hace en la historia.
política. Vamos a pasar rapidito a otro tema. Esta semana, ayer, el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, estuvo hablando de unas medidas que se tomaron en ese cuerpo legislativo para evitar actos de corrupción, un poco en el contexto del juicio que estamos viendo ahora contra María Milagros Charbonnier, de un esquema de inflar sueldos a cambio de recibir parte de ese dinero extra. Dice el presidente cameral que todavía hay investigaciones activas y dice que ninguna es contra personas de su Partido Popular Democrático. Luego el expresidente Johnny Méndez le contesta que él debe saber que en efecto hay otras investigaciones contra personas de su delegación. Me gustaría que me dijeran qué efecto tiene dar a conocer que hay investigaciones activas y qué efecto tiene para cada una de las delegaciones, tomando en cuenta, ¿verdad?, lo que ya hemos hablado en otras ocasiones, de que hay partidos emergentes que tienen como bandera decir que sus carreras políticas son precisamente en contra de la corrupción y que no van a permitir la corrupción y están pidiendo un espacio. O sea, ¿qué impacto tiene estas declaraciones y estas posibles investigaciones? Bueno, lo primero que se estableció, se trajo por años, que es que se trata de poner, aunque sea una guía de lo que debe ser la escala salarial, pero para dar un breve resumen, porque a veces por lo que estuvo ahí nunca tuvo ningún señalamiento. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que la gente explica afuera. Cuando el legislador se le hace un presupuesto base, minoría tiene un presupuesto, mayoría, y esos partidos emergentes que todos se les trata como mayoría. De hecho, Denis Márquez cobra $11,000 más que ellos, tiene un diferencial. Y cobran el sueldo, el presupuesto oficial es mayor que el de las minorías. De ese presupuesto base, el legislador recomienda. Y es la oficina de administración de la Cámara y el presidente, si es un contrato, el que tiene que autorizarlo. ¿Dónde tiene que estar el filtro? Más allá de la oficina del propio legislador, es la administración de la Cámara. Y yo creo que es claro que hubo errores, porque si tú sometes un documento a una persona que no tiene la preparación académica o la posición que ocupa no justifica el salario, está mal. Ahora, estar poniendo topes o no, yo soy de los que me pongo y te explico por qué. Hay comisiones y hay comisiones. Yo no puedo reclutar a una persona para dirigir la Comisión de Hacienda que maneja el presupuesto de Puerto Rico y pagarle un sueldo bajito porque los cerebros cuestan. La Comisión de Gobierno tiene una función más especializada, pero es la Cámara, el que administra la Cámara, es el presidente Johnny Méndez, el presidente Tatito Hernández en este caso, que cuando el legislador le somete un nombramiento tiene que cuestionarlo, porque el presidente tiene la autoridad legal para cancelarte un contrato. Unilateral no tiene que llamarte, él puede ver el contrato y cancelarlo. Si Coppel, por ejemplo, es mi asesor y el presidente no le gusta, me lo puede quitar. Ni me pide permiso, lo cancela. En caso de los empleados del legislador, la Cámara puede cancelarlo o llamarte y decirte, yo no voy a aprobar esto, o justifícame por qué tú le estás aumentando el sueldo a este empleado sin tener la preparación o la tarea o el job description, ¿verdad? Las funciones que ejerce ese empleado en la Cámara no son las que, ¿verdad? No justifica ese salario. Ahora bien, abro paréntesis, hay algunas personas con buena intención que no conocen cómo opera la Asamblea Legislativa. Ahí se hace de todo. Me explico, un abogado tiene que atender público. Yo soy legislador de distrito, precisamente aquí de Santurce. Si un ciudadano llega por la puerta, el abogado tiene que atender a ese ciudadano. Distinto a una agencia tradicional de gobierno, que el abogado solamente se dedica al derecho. El horario no es un horario regular, había un horario establecido mínimo que es de 8:30 a 5, pero cuando hay sesión es hasta que se acaba la sesión. Y ahí no se cobran horas extras. O sea, ese es el salario que tiene el empleado. Pero la forma que tú tienes un control la tiene la Cámara y siempre ha estado. Si falló Johnny Méndez, aunque sea de mi partido, pues que responda, ¿verdad? ¿Y puede costar esto, usted cree, la reelección a Johnny Méndez? No a Johnny, es que a nivel de percepción nos afecta a todos. Porque el problema es que esto no es cuestión si tú eres popular, PNP o Pipiol o las locuras que hay ahora, ¿verdad? Los movimientos nuevos. La gente va a pensar igual por todo el mundo. La gente no va a separar y va a decir, no, este sí es bueno, este sí no, ¿verdad? La gente tiende a generalizar, como pasó con las dietas, con los carros, con un montón de cosas que se mencionaban que ya no hay. Y todavía yo veo algunos medios que siguen hablando de las dietas y los carros. Y eso pues pasa. Ahora, a nivel de administración, si un presidente de un cuerpo no tiene excusas para ver lo que está pasando, porque de nuevo, yo sugiero como legislador, yo envío a su administración, la administración es que me aprueba o me desaprueba contra mi presupuesto esos empleados, y si hay controles y si hay formas de verlo. ¿Y sobre las investigaciones, es que el perdón eso es un asunto particular de cada uno. Yo no estoy que conste, no le estoy haciendo la culpa directamente, lo estoy mencionando porque él fue presidente de la Cámara. Y como lo fue Jennifer, como lo fue Cucuza, como todos los que han sido presidentes, ahora el caso Tatito. Y eso se ha mencionado, y ya hemos visto casos en el pasado, más de 6 o 8 que fueron referidos, y otros que están en investigación, no desde ahora, eso se viene rumorando hace tiempo. Y me parece que la manera de decirlo a veces ayuda a que si hay alguna cosa incorrecta, pues lo denuncien y la gente, pues vaya a la autoridad y lo diga. Pero de que hay los mecanismos, los hay, y para récord, la Cámara siempre ha cooperado con todas las investigaciones federales y estatales que se han dado en el pasado.
A mí me parece que el primer grado de responsabilidad es en el legislador. No es el presidente del cuerpo. También, el presidente del cuerpo es el que firma los nombramientos y el oficial administrativo, ¿verdad? Pero la primera persona que tiene que dar el ejemplo y poner las reglas es el legislador internamente de su oficina. Yo fui legislador 3 términos y presidí la Comisión de Integridad Pública. Así que tenía una comisión, ¿verdad?, que tiene injerencia bastante clara. Claro. Yo llegué a la Cámara y lo primero que hice fue, hice 2 normas por escrito. 1, ninguno de mis empleados nunca, jamás en su vida recibieron de mi persona ni de nadie un boleto para comprar una actividad de recaudación de fondos de mi campaña. Nunca, jamás. No existió nunca ningún empleado que aportara económicamente porque son mis empleados. Bien poca gente, ¿verdad?, hace eso. 2, yo puse unas reglas internas donde yo ponía unas escalas salariales con varios requisitos. Yo tenía, obviamente, años de servicio, preparación académica o conocimiento. Hay gente que lleva muchos años en la legislatura, tiene unos expertise bien amplios. Y de conformidad a la posición que tenía, había unas escalas. ¿Y cuando eso no es suficiente? Pero fíjate lo interesante. Durante mi incumbencia, el Contralor de Puerto Rico en aquel momento, que era don Manuel Díaz Saldaña, entró a las oficinas de los legisladores por 5 años consecutivos. Eso ya no se hace, yo creo que deben de hacerlo de nuevo. Y él auditó todas las oficinas por 5 años consecutivos. Todo, él chequeó todo, hasta los proyectos, el contenido, las reuniones, con quién tú te reunías, todo. Mi oficina, yo no quiero hablar de los demás, pero en mi caso en particular, yo fui el único legislador del Partido Popular por la acumulación que sacó 100% de los 5 años. Yo no tuve un solo señalamiento. ¿Por qué? Porque yo tenía una oficina, persona, ¿verdad?, a cargo del área administrativa, que todos los días teníamos reuniones sobre eso. Quiere decir, yo no dependía del presidente del cuerpo, del auditor, porque hay un auditor en la Cámara. Yo puse mis propias reglas precisamente para eso. Y yo estaba en una comisión que tiene que dar el ejemplo. Mi exhortación a los legisladores es que hagan eso, que yo creo que el Contralor debe regresar a auditarle a los legisladores. Debe haber un programa de educación continua a los legisladores sobre la ley de ética o los alcances de la ley de ética. Eso no se hace, prácticamente en la legislatura no se hace solamente en la rama ejecutiva. Y lo otro, debe haber una escala reglamentada, o sea, el cuerpo debe reglamentarse a base de diferentes variables. No necesariamente la preparación académica debe ser la única, porque hay gente que tiene allí muchísimos años y tiene un expertise tremendo. Pero hay una multiplicidad de variables y de unas escalas razonables, ¿verdad? Y sobre lo otro, sobre los comentarios de que hay investigaciones sobre legisladores, el problema de eso es que fue lo mismo que pasó en el caso de la Contralora actual con el de Aguadilla, que hizo referencia a él, eso provoca un daño, porque ahora mismo no hay ningún procedimiento formal y hay cuestionamientos. Pues ahora resulta que este tipo de expresiones pone en cuestión, o sea, pone en duda todo el mundo, porque es a todo el mundo. O sea, año electoral. Año electoral, o sea, dicen uno que son populares o que no son populares, dice que sí, que hay populares. Entonces, ¿y ahora qué hacemos? Se divulga de quién pidieron información, puede afectar una investigación local o federal. O sea, por eso la prudencia, sobre todo investigaciones de esta naturaleza, son clave. Y los funcionarios administrativos, los presidentes de los cuerpos, como los jefes de agencia, tienen un deber de confidencialidad porque están en unas investigaciones que tienen implicaciones muy serias, ¿verdad? Pero ya está dicho, como decimos. Ahora es cómo se maneja esto públicamente, y yo pienso que cada legislador entonces debe de voluntariamente decir cómo corre su oficina o qué normas tiene, divulgar sus finanzas. Yo durante los 10 años, no solamente ahí en Fortaleza, yo hice públicos mis planillas de contribución sobre ingresos, o sea, los informes de ética. Yo nunca me dejé entregarlo. ¿Por qué? Porque es tu responsabilidad como funcionario electo, tú tienes que responderle al país. Y esa transparencia es fundamental. Y si no lo hace el cuerpo, mi exhortación a los legisladores, a todos los legisladores, que lo hagan voluntariamente. Sí, y eso pasó por un caso que fue el tribunal, nos publicaron todos los informes de ética. De hecho, algo curioso, los que tenemos préstamos estudiantiles nos criticaban que éramos los más pelados. De hecho, eso fue algo curioso de la prensa. Los 3 legisladores que criticaron eran porque uno tenía doctorado, los que estábamos estudiando derecho, claro, porque el préstamo hay que pagarlo, ¿verdad? Pero a veces tienen que ver las dos partes, ¿verdad? Claro. Pero coincido con Colba, hay un control, quiero aclarar esto, en la oficina. Pero cuando digo que hay filtros, es que no hay excusa, porque el primer filtro empieza en tu oficina. Claro. Tú tienes que ser sumamente prudente con la gente que tú nombras, y luego, si hay un segundo filtro, que es la administración. O sea, el que sea administrador de un cuerpo y diga que no sabía que aquel se ganaba al otro, caramba, por Dios.
Tú sometes, el otro evalúa y es un deber, porque tienes que proteger el cuerpo completo. Y también coincido que cuando hay una investigación uno nunca debe hablar, porque tú no puedes decir tirar a lo loco. Todos los que están aquí están bajo tal cosa, porque creas ¿verdad? Cosas que no debes crear y noticias que no se deben correr, cuando sí hay gente que no está haciendo mal, porque son los que tienen que pagar. Pero hay que ser cuidadoso con la parte de los salarios, porque cuando entró la UPR a recomendar, y yo me reuní con ellos, la delegación se reunió en ese entonces y otros más, no entendían cómo para la Asamblea Legislativa. Porque tú le puedes pagar un salario bien pequeño a una persona, cuando tiene que hacer las ejes, tú no se las vas a compensar. Y como dice Colbert, hay personas que llevan todo el tiempo ahí, dominan ese proceso así, mejor que un abogado. Y no son abogados. O sea, no puedes decir, le voy a pagar a este poquito porque no es abogado, cuando el tipo te domina. Hay gente que domina su dedillo. Inclusive, y más allí que igual que pasa en un tribunal, la rapidez es lo que premia allí. Tú no puedes esperar 3 días por una investigación. Hay gente que sabe dónde está la oficina que hay que radicar el documento. Tienen la memoria histórica, que eso es clave para todo. Pero, de nuevo, los mecanismos sí están y es una cuestión individual de cada uno, ser prudente con maneja su oficina. ¿Usted favorecería que la oficina del Contralor vuelva a auditar a los legisladores? Es que lo hacen. De hecho, ellos van, lo primero que hacen es que prenden las computadoras para verificar que haya cambios en la ley de ética. Ética, lo que pasa es que ética, sí hay unos reglamentos internos, pero como son 3 ramas de gobierno, ética nos aplica en los informes financieros a nosotros. De hecho, los empleados, nosotros tenemos que, antes de juramentar, inclusive tomar un curso de ética. Pero hay algo que tiene que ver ya contigo mismo. O sea, yo puedo hacer 3.000 conferencias, 3.000 charlas, y hay personas que a nivel de filtro tienen que tener control de lo que pasa ahí, porque si la persona ya viene con mala intención, no importa que sea en el Capitolio, que sea en una iglesia, que sea aquí en el vocero, tiene que haber controles más allá. Pero queda de uno hacer las cosas bien. Pero sí nos aplica ética en la parte de los informes financieros, y de hecho ya están publicados en los medios. Pero debe ampliarse, porque ahora mismo las faltas éticas se autoevalúan. La legislatura autoevalúa. Es que yo no tengo ningún problema con eso. Por mí que vayan todos los días, ¿sabes? Eso lo pueden hacer. Ahora, hay que aclarar algo, y lo digo porque tengo que ser justo. Yo soy de San Juan y del Precinto 1. Vas a ver todo mi personal allí, porque es lo lógico. Hay otros compañeros que son de Mayagüez, de otros pueblos. Y a veces tengo que defenderlos a ellos. Han sido justos cuando van a una oficina y dicen, aquí lo que hay es un solo empleado. Claro, porque el legislador es de Mayagüez, si vas un día que no hay sesión, no lo vas a encontrar allí. A mí, porque mi casa es aquí en San Juan. Pero hay que ser también, entender que hay legisladores que tienen que ir a sus distritos y otros que tienen otras responsabilidades. Entiendo. Ya estamos casi por culminar esta edición. Me gustaría entonces que me dieran una visión. Estamos a prácticamente 2 semanas de que cierre el proceso de erradicación de aspiraciones. ¿Cómo están viendo el avance? Hay muchos anuncios, mucha gente que ha cambiado de... antes eran por aspirantes o son incumbentes por precintos, ahora van por acumulación, alcaldes que van a la legislatura. ¿Cómo están viendo este proceso? ¿Cómo usted ve este panorama que se está conformando? No sé si el PP lo está haciendo, pero en el caso del PNP estamos publicando todos los días. La comisionada electoral publica el informe de todos los candidatos que han radicado, inclusive porque internamente le damos 5 días para que si algún ciudadano tiene alguna querella que traer contra ese candidato, la presentan del directorio del partido. Legalmente, el hecho que tú hayas radicado, tienes derecho a cambiar tu intención de candidatura, así que podría pasar. De hecho, ya ha pasado en unos distritos. En el PNP ha habido personas que iban a correr para el Senado en unas instancias, decidieron cambiar a la Cámara, y todavía hasta el 2 de enero al mediodía tú puedes someter una moción, un correo electrónico diciendo voy a cambiar mi candidatura. Ahora está todo el mundo en la etapa de cumplir con el proceso de los documentos requeridos. En el caso del PNP inclusive le pedimos prueba de dopaje de cabello, y los endosos, que tienen 2 términos para entregarlos. Ahora hay un sistema mucho más moderno que se hace de manera electrónica, que eso para algunos lo ha atrasado, otros lo ha adelantado el proceso, y eso es lo que estamos viendo ahora. Y el típico la cultura y la cosa chula de la política, que si quién los entrega primero, quién los entrega después, eso es parte del juego, que vas a ver en todos los partidos. A veces el entregar primero pues demuestra que tienes una fortaleza y estás organizado. Eso no necesariamente garantiza quién va a ganar o perder, ¿verdad? Pero es parte de lo que sea en la política, y de aquí al 2 de enero pues ya veremos quiénes tendrán primaria, quiénes no, y los partidos pues enfocarán, ¿verdad? Los partidos principales, que son los que tenemos primaria, a qué candidaturas hay primaria, a cuáles no, y quién cumplió y quién no cumplió con el proceso. A mí me parece que en estas próximas semanas que restan van a haber erradicaciones sorpresivas o cambios. Esto es una elección que es bien difícil de predecir por la configuración de los partidos, por la dinámica con los electores, las frustraciones y expectativas, las primarias internas de los 2 partidos principales. O sea, hay muchas variables bien interesantes. Pienso que aún, por lo menos para el proceso como tal, a mi juicio, la importancia del sistema electrónico de endosos es que evita el fraude. Y segundo, que permite detectar si un empleado público en horas laborables está haciendo cosas políticas, porque cada vez que registran
registrar ahora. Y te llega un correo electrónico y todo. Exactamente. Claro. Así que hay varias, y cuando se hizo el reglamento, cuando estábamos en la comisión de estas elecciones, esa era una de las premisas que te queríamos atajar, porque antes había mucho señalamiento de que No horas laborables. o que se cogían firmas, entonces después se guardan, después se radican otro día. Esto tiene que ser en tiempo real. Por lo tanto, ese endoso es real. No puedes inventarlo, no puedes hacerlo fraudulentemente. Se verifica la firma, es electrónica, se registra en una hora específica. Así que eso, para los electores y para el proceso, le da una mayor legitimidad. Para algunos se los ha complicado, ¿verdad? Porque también necesitas tener un celular o una máquina. Y también hay otra cosa que hay que mirar para la próxima ocasión, que es que hay gente, sobre todo de la montaña, de la isla, que no tiene facilidades de internet necesariamente, y personas de la tercera edad que no están endosando candidatos porque sencillamente no entienden o no lo han explicado o no tienen las facilidades para hacerlo. Electrónico, que es porque es electrónico. No, el correo electrónico. Así que esto es un ejercicio también de aprendizaje para la comisión y va a tomar un tiempo, pero es un paso avance. Y sobre los candidatos, pues, como hemos señalado, y aquí vamos a estar en el vocero, y en todas las plataformas y en las columnas, esto es una elección bien difícil de predecir. Esto se puede decidir en los últimos días, y cada semana, cada día que esté pasando, va a haber factores, este mismo de Ponce. O sea, esto de Ponce, para que tengamos claro, una decisión errada en el distrito senatorial de Ponce para el Partido Popular le cuesta no la alcaldía solamente, la Cámara, el Senado, la comisaría residente y la gobernación. Eso es un distrito que tiene 300,000 votos de electores, 300,000 electores. O sea, para el Partido Popular se juega la vida porque ahora mismo nadie tiene mayoría absoluta. O sea, que decisiones tienen que hacerse mirando todo el efecto que tiene sobre la isla, en los casos de los partidos principales, y por eso es bien difícil de predecir qué es lo que va a ocurrir. Así que la próxima semana estaremos atentos a este caso de Ponce. Rapidito, antes de irnos, ¿ustedes creen que la Junta de Control Fiscal aprobará los fondos que hacen falta para llevar a cabo la primaria del 2 de junio? Sí, eso yo no creo que haya problema con eso, porque es justo. Y sin eso no se puede correr el proceso. La comisión se le cortó el presupuesto. Hay quien dice que los partidos deberían pagar por sus propias primarias. Eso en teoría suena bonito, pero la realidad es que los partidos no son los partidos como eran en el pasado, no tienen esa capacidad. Y tendría que los 5, ¿verdad? Los que tienen el proceso, pero después, si traes para la primaria, también pueden alegar lo que se haga para las elecciones. Es un proceso de pura democracia, y yo entiendo que el dinero va a aparecer. Bueno, yo pienso que sí, pero en el plan fiscal del 2022, y está escrito, la Junta de Control Fiscal le transfirió $9 millones a la Comisión Estatal de Elecciones para parte de la reestructuración de la Junta de Inscripción y demás. Y yo pienso que antes de pedir los 16, deben de explicar qué hicieron con los 9. Y yo quiero que el tranque que debe haber, que no se le ha dado a luz pública, que le están pidiendo cuentas del dinero que te transferí hace más de un año a la comisión, y nos consta que así fue. Sobre todo porque era también para añadir los miembros de la Junta de Inscripción Permanente de todos los partidos. Y posiblemente lo que está aquí ocurriendo también es que la Oficina de Gerencia y Presupuesto, que está consciente de esa transferencia de fondos, tiene que estar explicando ahora, o va a tener que explicar, si no es ahora, a la legislatura muy pronto, cómo usaron esos 9 millones. Y yo creo que la Junta ya detectó que había esa asignación y debe estar pidiendo cuentas antes de asignar 16 millones más, porque entonces estaríamos hablando ya, si son 9 y 16 más, hablando de $25 millones. Y en un año, y pienso que la Junta va a mirar eso con lupa. Muchísimas gracias a ambos. Discúlpenme ahorita por su nombre. No te preocupes. Y nosotros son buenos también. Exacto. Muchas gracias a ustedes por su sintonía, y manténganse conectados a las plataformas del vocero para estas y más informaciones sobre lo que pasa en el proceso electoral de Puerto Rico. Hasta pronto.